Vamos a ver un tema que habitualmente no repasamos, que es subjetividad, cerebro y desarrollos técnicos emergentes. Esto nos va a permitir aclarar algunos conceptos que estamos utilizando, por ejemplo, constitutivo, mente, sistema, mentalización, continuidad existencial, y es casi el modelo del que partimos para tener un fundamento y optar por la neurociencia cognitiva y afectiva. De hecho, casi todas estas elaboraciones están en un libro que se llama El desarrollo de los conceptos en psicología, y fueron como las respuestas ante eso que me parecía tan extraño, que la metáfora es la elección de escuelas de la psicología como si fueran sabores de helado. Siempre ha resultado como sumamente extraño que una persona pueda decir a mí me gusta tal teoría, cuando al menos uno tenía una visión acerca de la salud y la salud impactando en la comunidad. Entonces me parecía poco importante lo que a mí me guste, sino qué es lo necesario, a cuánta gente llega, cuánta gente lo necesita, una conciencia de que estás en un país, estás dentro de un sistema y te vas ubicando donde realmente hay necesidad. Esta es la respuesta, este es el fundamento de esos desarrollos. Continuidad existencial es el concepto del casi axiomático del que partimos. Un axioma es algo que no necesita una contrastación empírica para tener un valor de verdad, sino que es una afirmación que conduce hacia otra afirmación en función de su rigor lógico. Continuidad existencial es una persona sujeta al tiempo y al espacio. Toda persona transcurre en el tiempo desde que nace hasta que muere y está en coordenadas especiales siempre, y está constantemente generando fenómenos. Gestación fenomenológica tiene una connotación de que la persona es continua, la veamos o no la veamos. De allí que viene la distinción que sigue esta flecha, que es entre el sujeto y cuando colocamos a la función psicólogo. ¿Qué significa esto? Que cuando hay alguien que se ocupa de estudiar cientificando a la continuidad existencial, entonces engendra a un sujeto. Engendrar un sujeto significa dotar de regularidades, de predictibilidad, de un sistema de constitutivos, de una teleología, es decir, de que tiene una dirección, se dirige hacia algo. El concepto motivación es quizá uno de los más ejemplares, también principio de placer, son conceptos teleológicos. Cuando colocamos la función psicólogo, hacemos que la continuidad existencial se transforme en sujeto. El sujeto es el objeto de estudio de la función del psicólogo, pero la continuidad existencial se mantiene generando fenómenos independientemente de la presencia del psicólogo. Esta relación entre función psicólogo y gestación fenomenológica es la que conduce a uno de los aspectos más radicales de la psicología, que es la indeterminación.
Cuando uno estudia química, uno tiene el componente y ese componente lo puede tener aislado en un tubo de vidrio y lo controla, incluso cuando uno trabaja con modelos animales. Cuando uno trabaja con personas, tiene un acceso sumamente limitado a la temporalidad de esa persona. De la vida de esa persona, uno tiene solo aspectos sumamente parciales. Entonces, los fenómenos que genera esa persona, la función psicólogo solo tiene un acceso parcial y sin embargo lo convierte en sujeto. De ahí se derivan tres conceptos que son la consecuencia de que una continuidad que se conforma en el tiempo y que se difunde en el espacio solo puede dar lugar a una mentalización. Mentalización es dotar de regularidades a la otra persona. Eso ha asombrado y ha provocado siempre la curiosidad de los seres humanos de que las personas tienen una tendencia que se puede predecir, que se puede anticipar y que es sumamente distinta a la de otra persona, y a eso le llamamos diferencias individuales. Cuando queremos decir que hay un sistema que explica esas diferencias individuales, ahí entramos en mentalización. Mentalizar es que haya constitutivos que interactúen entre sí y esa interacción entre sí explica, por ejemplo, la conducta. La conducta es una estrategia metodológica. Con el conductismo siempre hubo una gran confusión. Esa gran confusión deriva de esa concepción de caja negra, como si el conductismo creyera que no hay algo entre un estímulo y una respuesta. El conductismo es una metodología por la cual dice, si yo me atengo solo a eso, a establecer estímulos, respuestas o moldear respuestas, yo puedo provocar efectos, lo cual, si hay o no algo que mediatice eso, en este caso me aparto, pero eso es algo muy frecuente en ciencia. Noam Chomsky lo ha hecho en lingüística, se abstrajo de otros aspectos del lenguaje que no sean la gramática generativa o la sintaxis. Los aspectos semánticos no son de su interés, no, por eso niega que exista la semántica. Y tematizaciones son las demandas que realiza el sistema social a la función psicólogo. Una tematización es, por ejemplo, alcoholismo. Alcoholismo es algo que tiene un pie en la ciencia, pero también tiene un pie en el discurso social. Cuando uno establece que algo es una tematización y que tiene un 50% en el discurso social y un 50% en la ciencia, está siguiendo una frase de Juan Samaja, quien decía que el sistema social contemporáneo mediatiza la relación con sus problemas a través de la ciencia. Entonces, si en estos momentos es un problema la desocupación, es un problema el femicidio, es un problema la adicción a ciertas tecnologías. Bien, propuesto así, dicho así, son tematizaciones. Pueden estar en un periódico, pueden estar en una revista. Cuando ingresa a la función psicólogo, hace una traducción de la tematización y lo mentaliza. Al mentalizarlo, utiliza constitutivos, que serían conceptos supuestamente rigurosos
que brindarían explicaciones. Por ejemplo, si nos vamos al psicoanálisis, el psicoanálisis desarrolla una teoría de la epigénesis del aparato psíquico, con las fases del desarrollo de la libido, la génesis de la primera tópica, de la segunda tópica, el atravesamiento de los complejos, el inicio del periodo de latencia, luego con la pubertad, el despertar, la reactivación de los complejos y la posterior formación de síntomas que se vinculan a mecanismos tanto de defensa como al empuje pulsional. En ese conflicto psíquico, en ese aparato de conflicto psíquico, se podría explicar algo de lo que un psicoanalista no diría conducta, pero no habría ningún problema en llamarlo conducta. Un criterio de análisis de la mentalización es qué tan estable son los constitutivos. Si yo digo super yo, ello, ¿qué tan estables son? ¿Qué tan presentes son cuando una persona está en el tiempo? Porque la función psicólogo no es solamente estar 1 hora por semana frente a una persona que le cuenta algo, sino que la continuidad existencial estuvo existiendo toda la semana 24 horas. De hecho, puede padecer insomnio, y ese insomnio puede conducir a un deterioro de sus funciones frontales. Ese deterioro de funciones frontales va afectando el control inhibitorio. Ahí yo estoy utilizando constitutivos de otro tipo de mentalización que me permiten mantener a la continuidad existencial presente todo el tiempo. Es decir, son constitutivos que no se activan a medida que la persona habla, sino que la persona tiene. Esa es una diferencia sustantiva y muy abstracta. Muchas personas les cuesta diferenciar entre un constitutivo que solo se utiliza cuando una persona habla y la otra, por su esquema de traducción, su educación dentro de la facultad, traduce, y otra es que la persona tenga constitutivos que estén las 24 horas presentes y que se relacionen con la unidad de gestación fenomenológica. Vamos a seguir avanzando. Esta continuidad existencial que genera fenómenos ante la cual la sociedad presenta tematizaciones, nos coloca en una situación de incertidumbre. La situación de incertidumbre proviene de un concepto que trabajaba el semiólogo Charles Sanders Peirce, quien tomó conceptos de Bayes. Es una línea de pensadores que quizás uno los alinea porque los ha leído, no es que hayan formado una escuela entre sí, de hecho son de épocas muy distintas, pero que establecen que las personas conocen a las personas a partir de establecerles reglas, establecerles. Donald Davidson tiene una frase muy interesante que es establecerles una caridad racional, caridad, fíjense la expresión, una caridad de racionalidad, es decir, por caridad yo te otorgo racionalidad y coherencia para reducir la incertidumbre que tu gran cantidad de gestación fenomenológicas me presenta frente a las tematizaciones. Si quiero un ejemplo de tematizaciones muy claro, cuando vamos por las escuelas por la provincia del Chubut, siempre surgen las drogas
surgen fenómenos paranormales, surgen el origen de los sueños, interpretaciones de los sueños. Bien, eso tiene una circulación, o que usamos el 10% del cerebro. Esas tematizaciones se relacionan con los fenómenos que generan la continuidad existencial de una manera bastante difusa, indirecta, pero sí lo que hay ante otra persona ciertamente es incertidumbre si lo comparamos con otras disciplinas, porque aquí hay que recordar que estamos hablando de que estamos en lo que acabamos de denominar un conocimiento psicológico institucionalizado, es decir, hay una disciplina que es la psicología que se postula como ciencia, y en tanto postulándose como ciencia, lo que pretende es tener incumbencias, lo que pretende y lo que logra es tener incumbencias que están amparadas por una ley, y la psicología es una de las disciplinas que están dentro de las de riesgo de salud, lo cual la lleva a que las leyes son más exigentes, más difíciles de modificar, y a la vez requiere, paradójicamente, un aseguramiento de la cientificidad de sus procedimientos más complejo y más elaborado que otras disciplinas. Es paradójico porque quizás no es lo que uno observa. Pero si volvemos a Peirce, dice que frente a la incertidumbre proponemos reglas, caridades racionales que nos reducen la incertidumbre. Esta reducción de la incertidumbre no es ni por deducción ni por inducción, que son las formas lógicas más conocidas, sino por abducción. Abducir es, frente a la presentación de determinados hechos, proponer que esos consecuentes están ligados a un antecedente que yo infiero después. Claramente uno lo que está invirtiendo es la lógica si P, entonces Q. Con reducción de la incertidumbre y con abducción estaríamos diciendo se da Q1, se da Q2, se da Q3, por lo tanto infiero que P. De las personas tenemos incertidumbres que se van reduciendo a medida que compartimos con las personas eventos, y esos eventos tienen contenido. Es importante que tengan contenido porque un evento se puede definir como una actitud, un evento mental. Ahora, la actitud frente a el equipo de rugby, la tablada, ya es con contenido, y eso se puede compartir en un momento donde las continuidades existenciales están temporal y espacialmente al lado. Esto va reduciendo la incertidumbre y va haciendo que para una relación de abducciones sea bastante más endeble la posibilidad de establecer una ciencia determinística. ¿Cómo hace el conocimiento psicológico institucionalizado para encontrarse con una continuidad existencial que le presenta una gestación de fenómenos de una cantidad de horas a las que no accede, que le presenta incertidumbre, ante la cual solo puede proponer reglas para reducir la incertidumbre? Bien, una de las salidas ha sido la situación de escuelas. Situación de escuelas significa que hay diferentes tradiciones epistemológicas, filosóficas, para decir de qué manera reduzco yo la incertidumbre o de qué manera mentalizo. Y ahí voy por la vía
de la elección de los sabores de helado. La continuidad existencial está ampliamente ligada a lo que se suele llamar subjetividad, es decir, a aquello insondable de mi ser que no puede acceder otra persona. Incluso en un matrimonio que comparte gran cantidad de horas, siempre hay aspectos a los que el otro no puede acceder. Y ahí les recomiendo encarecidamente la lectura de, creo que lejos es el mejor libro de ciencia ficción que se ha escrito, que es Solaris, de Stanislav Lem. L-E-M. Ahora, no ver la película con George Clooney porque es decepcionante y además prácticamente lo esencial de lo que plantea Stanislav Lem en Solaris directamente ni te das cuenta en la película. Bien, les decía esto porque justamente Solaris sería una manera de continuidad existencial donde dos continuidades existenciales no tendrían diferencia entre sí. No habría la posibilidad de subjetividad. ¿Cómo? Eso, bueno, eso es ciencia ficción, pero verdadera ciencia ficción, no un marciano que viene de 3 millones de kilómetros, 3 millones, no, 3.000 millones de años luz y después no puede abrir una puerta. Bien, la continuidad existencial entonces es discontinua. Discontinua es la función del psicólogo frente a la continuidad existencial, pero también frente a sí misma. Una continuidad existencial que es la manera en que estamos nombrando a las personas, pero que nos permite capturar otros fenómenos. Es discontinua porque es oscilante, porque incluso se comporta de una manera que no es coherente consigo misma. De ahí viene el concepto de Davidson de caridad racional y de dotar de sistema a la persona. En cuanto, estoy tomando un café malo porque Giuseppe me da café de Ecuador, pero bueno, no me trajo, y estoy tomando esos cafés, esos que instantáneos. Bien, la discontinuidad es de la persona consigo misma. La persona a lo largo de un día, cuando los constitutivos desde la neurociencia cognitiva y afectiva son abordados, esa discontinuidad tiene explicaciones muy consolidadas. La liberación hormonal de la mañana, la liberación de neurotransmisores, no tiene ninguna relación con la del atardecer ni con la de la noche. Entonces, que haya una discontinuidad tiene que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de la glándula pituitaria, que es un constitutivo estable. En el tiempo y en el espacio, la persona va las 24 horas con su glándula pituitaria. Bien. Estos conceptos que yo voy organizando para afrontar lo que llamaba incertidumbre, me llevan hacia quizás una situación de escuelas que se podría dividir en dos. Unas se vuelcan a la subjetividad como si esa subjetividad fuera una construcción continua de narraciones. Y las regularidades de esas narraciones estarían organizadas por constitutivos que te permitirían narrar, que vehiculizarían el narrar. Si tengo un andamiaje conceptual lacaniano,
pienso que eres un sujeto dividido y ese sujeto dividido que se desconoce a sí mismo está atizado por pulsiones y esas pulsiones lo acicatean indomeñado siempre hacia adelante y la persona frente a ese embate pulsional ofrece una respuesta que puede ser, por ejemplo, el fetichismo. Entonces construye una narración. Otra salida es la determinación. La determinación es buscar aquello que en la continuidad existencial pueda determinar lo más parecido que se hace cuando hay una determinación. ¿Qué quiere decir determinar? Determinar es dotar de estructura un constitutivo y que ese constitutivo, una vez que tiene estructura, tiene propiedades, esas propiedades interactúan y la interacción de las propiedades de los constitutivos conllevan una dinámica a la cual yo puedo modificar y puedo intervenir. Entonces quizá la situación de escuelas podría verse un tanto más reducida. En lugar de esa pluralidad tan enorme de escuelas, se podría decir que la incertidumbre que le presenta la gestación fenomenológica a la función psicólogo, cuando la persona es vuelta sujeto por la mentalización, quedaría una rama que dice la construcción de narraciones tiene una organización, y de ahí viene la famosa frase de Jacques Lacan que el psicoanálisis es el arte de trozar discursos, mientras que en neurociencias cognitivas y afectivas se buscan constitutivos que estén presentes siempre en la persona. Ahora, con las oscilaciones que tienen, es decir, cuando tomamos medidas eléctricas, no es que pensamos que la banda alfa siempre está actuando de la misma manera, sino que pensamos que siempre hay una actividad eléctrica medible, porque esa actividad eléctrica es la que permite la coordinación de las distintas capacidades, y así es como podemos detectar que un tracto esté llevando o no información de una región a otra. Necesitamos constitutivos que estén presentes las 24 horas y que sean determinables dentro de la disponibilidad tecnológica que tenemos. Bien, cuando un alumno estudia psicología, se acerca a los textos de psicología que le organizan la carrera y que le van a permitir hacer prácticas. No hay una unión entre textos y prácticas porque en nuestra facultad paradójicamente, no hay prácticas. Se leen textos y la persona se va volviendo prescriptiva. Es decir, asume que puede traducir lo que va a ir extrayendo, destacando de una unidad de gestación fenomenológica, y lo que va a convertir como sujeto en su función psicólogo es lo que su marco conceptual le indica. En la relación de las prácticas con las incumbencias es tan seria y tan grave que llevaría
habría que tratarla con la gravedad que merece, porque si se ve cuáles son las incumbencias a las que accede un psicólogo en Argentina con solo el título de grado, en Europa a nadie que obtenga solamente el título de grado se le otorga más incumbencia que poder dar clase en el secundario. Sin embargo, aquí uno obtiene el título de grado y sin haber hecho ninguna práctica puede ejercer, por ejemplo, en una escuela, puede ejercer en una empresa sin haber hecho nunca una selección de personal. Bien, estos señalamientos sobre la experiencia lectora van en orden a que esta es la función psicólogo. Este es el conocimiento psicológico institucionalizado y aquí ingresó el psicólogo. Con una experiencia lectora va ingresando textos, los va organizando. Esos textos, si son analizados mediante programas como ProgHead, inferencias puente, inferencias constructivas, nos permiten observar de qué manera están articulados esos textos, qué tipo de constitutivos presentan. Y luego tenemos una parte a la cual llamamos prácticas, que podríamos decir que sería el pragmatismo, la conversión de un estado X peor a un estado Y mejor. Ahora, que la lectura de textos te permita llevar a una persona de un estado X peor a un estado Y mejor, dadas las incumbencias que tienen los psicólogos, como por ejemplo el tratamiento de la sintomatología depresiva mayor, quizás sea frente a lo más grave que uno se encuentra. Grave lo estoy utilizando en el sentido heideggeriano, de qué es lo grave, lo que nos da que pensar. Pero lo que nos da que pensar no es humano en el sentido estricto, sino que los humanos, en función de que tenemos el raciocinio, a veces nos disponemos a pensar. Insertada la función psicólogo, tenemos los hechos, que son gestaciones fenomenológicas. Imaginen en este momento en el planeta, si uno tuviera que decir hechos, uno no podría establecerlos, no podría hacer un inventario de hechos. Los fenómenos ya requieren a alguien que lo capte en tanto fenómeno. Si quieren leer captaciones de fenómenos de la manera más exquisita que al menos juzgo, son los haikus. El haiku es una tradición literaria, creo que lo hemos hablado, una tradición literaria japonesa, y dentro de los creadores de haikus, que son pocos porque son realmente muy exigentes, les sugiero a Basho. Y hay un libro que se llama El libro del haiku, que hace una selección, un compendio de haikus que es encantador y que creo que ahí tienen fenómenos, ahí tienen alguien que percibe, alguien que capta. Luego ya el psicólogo, en su conocimiento psicológico institucionalizado, tiene que trabajar con datos. El dato tiene una estructura cuatripartita. Obviamente, si uno se posiciona del lado de la subjetividad, de la narración, de que es una unidad de gestación fenomenológica, y es mucho más probable que acceda al fenómeno. Entonces, su actividad
va a ser mucho más caótica, menos sistemática. Se va a tener a las narraciones que son inabarcables. De hecho, la multiplicidad de narraciones que puede hacer una persona son infinitas. La construcción de oraciones que puede hacer una persona con el lenguaje es infinita. Por lo tanto, va a estar mucho más focalizado en cómo redujo la incertidumbre. Entonces, es su experiencia lectora, su experiencia abductiva, la que va a ser privilegiada por sobre los datos. De allí que las matrices de datos, que son el aliado crucial del empirismo, no están dentro de lo que podríamos decir la elección por la subjetividad narrativa o narratológica dentro de la psicología. Sin embargo, cuando se le piden incumbencias, se le piden que las incumbencias estén sostenidas por datos. De ahí es que decimos que hay una usurpación del lenguaje expositivo propia de la ciencia y propia de la presentación de datos por parte de escuelas que evitan los datos de un modo ostensible. No es ni siquiera una crítica. Cualquier persona de la escuela de la orientación lacaniana va a admitir que no hace ciencia y no va a sentir por eso que se le está haciendo ningún tipo de reproche. De hecho, Lacan considera que si el psicoanálisis es posible es porque hay un sujeto de la ciencia que él considera que es creado subjetivamente, lo cual es una frase de las típicas del surrealismo lacaniano, porque imagínense, creado subjetivamente por Descartes, es una frase difícil de que tenga una comprensión, al menos con inferencias puente. Y el psicoanálisis se ocuparía de deconstruir a ese sujeto de la ciencia. De ahí que tenemos que la experiencia de lectura que hacen los estudiantes de psicología tiene 4 niveles. El primero es una representación superficial, lo que en este momento le llamamos simboletras, es decir, una recorrida prácticamente de asaltos, movimientos sacádicos que podíamos rastrear con el eye tracker, de a palabras, parecido al uso de palabras claves, donde las personas utilizan heurísticos. Un heurístico es una forma muy simple de procesar aspectos cognitivos complejos. Por ejemplo, el heurístico de lo primero que me viene a la mente es lo verdadero, o la iconicidad. Si algo aparece primero y algo aparece después, lo primero es la causa y lo segundo es la consecuencia. Bien, esa representación superficial que en la actualidad está atravesada por lo que ya no se pueden decir nuevas tecnologías, sino que hay que buscar una denominación que es el tecnomundo, el celoponto, el celularismo, el red socialismo me suena a socialismo rojo, me suena a un comunismo de WhatsApp, pero pongámosle el guachiturrismo tampoco, porque no, guachiturro otra cosa. Bueno, pongamos a ver Snapchat, porque Snapchat es quizás
Snapchat. La representación proposicional ya es la traducción de esa presentación de palabras organizadas en oraciones, es decir, segmentada sintácticamente en variables y argumentos. Concretamente, una persona puede en una oración decir dos proposiciones o decir una proposición con varias oraciones. No hay una relación uno a uno entre oraciones y proposiciones. Las proposiciones ya requieren de las inferencias puente. Y en las inferencias puente aparecen lo que sí se trabaja en ProbG junto a la representación esquema, que es el sustantivante, que es quién es el que opera, quién es el que pivotea, quién es el que actúa como el objeto, quién es el que en tanto objeto puede generar verbos, esos verbos qué relación establecen con otro sustantivante, luego qué listados existen, entre esos listados, uno de los más comunes, si han leído a Borges, es esa enciclopedia china donde están listados los animales de una manera sumamente imposible de reproducir. Por ejemplo, los animales que fueron pintados con un pincel finísimo de pelo de camello. Bien. O que acaban de romper el jarrón, perros que le gustan al emperador. Bien. Esos listados ya van formando esquemas que desarticulan las proposiciones para extender como una sábana cuáles son los sustantivantes que generan movimientos entre los conceptos. Y debajo de eso, es decir, como un producto, está el modelo situacional. El modelo situacional es la interacción entre el ciframiento que hizo el escritor y la recreación o reconstrucción que hizo el lector. El lector reconstruye el mundo y hace una reconfiguración conceptual del mundo a partir de llegar al nivel más profundo que es el modelo situacional. Cuando nosotros les transmitimos cómo trabaja la microestructura de la cognición, lo que le queremos transmitir es qué reconfiguración conceptual tienen que hacer de lo que le llamamos constitutivos, y ahí fíjense que si yo se los estuviera escribiendo serían simboletras, pero ya le estoy diciendo una proposición. Los constitutivos son tractos que, coordinados entre sí, forman la conectividad estructural, y esa conectividad estructural permite que haya capacidades, y ahí ya tengo una representación esquema, porque puedo decir que dados estos constitutivos, por consecuencia hay capacidades. Eso ya es un esquema. Y me voy generando un modelo situacional. Una persona que se educa, que se forma con YouTube, es muy difícil que forme un modelo situacional porque no ha atravesado ninguno de esos procesos, sino que simplemente asiste a un conjunto de imágenes donde las simboletras ingresan por vía auditiva y acompañan un conjunto de imágenes musicalizadas, y la persona tiene que ir y volver permanentemente, justamente porque hay un proceso de influencia arriba abajo. Es decir, de lo que recreó tiene que volver a la representación superficial porque probablemente no cifró bien lo que estaba construido por simboletras. La reconfiguración conceptual del mundo
está dialogando con los aspectos más básicos del lector. En psicología, la experiencia lectora es quizás la experiencia crucial porque las personas que estudian psicología prácticamente son lectores de textos. Es una carrera enciclopédica. De hecho, si estamos frente a otra persona, cuando uno le dice, bueno, vamos a la práctica, yo lo llevo al neuropsiquiátrico. Cuando están en el neuropsiquiátrico, no se van a encontrar con una persona distinta a la persona con la que estuvieron anoche. Es una persona. Y todas las categorías que ustedes utilizan en lo que se llama psicología ordinaria o psicología folk, es decir, para categorizar seres humanos, la van a estar aplicando en ese mismo momento. Entonces, a veces la psicología se trata más de vaciamiento de prejuicios y de categorías que de construcción de teorías. Pero el proceso no es tan sencillo. Es un amalgama de tendencias de la persona con armas teóricas. De ahí que la psicología, cuando le entregan el título a alguien como psicólogo, le están dando una navaja a un mono. Bien, tenemos un sistema mental que proviene de un marco conceptual psicológico. El sistema mental ya habíamos dicho que era una mentalización que se relaciona con las tematizaciones de la época. Tematizaciones de esta época hemos listado ansiedad, podemos decir alcoholismo, podemos decir uso del Snapchat como en reemplazo de nuevas tecnologías. La mente actúa como variable independiente, explicativa, regular, permanente, y dependiente sería esa mente que está organizada de esta manera. Al estar organizada de esta manera, se vincula frente a las tematizaciones con un valor u otro valor. Obviamente que la época moldea los sistemas mentales, pero el ordenamiento que hace el psicólogo en tanto metodología es que en los constitutivos de esa persona hay una relación donde puede intervenir, supónganse en el psicoanálisis clásico la abreacción, que era la descarga mediante la palabra, para que frente a una tematización de la época, que era la histeria, libere sus deseos sexuales reprimidos. Y ahí procesa una demanda. Entonces, ¿qué son las demandas? Son las exigencias que le hace el sistema social a las personas en función psicólogo para que resuelvan esos problemas, pero lo hacen en modo tematizaciones. Las tematizaciones están muy expuestas a infecciones representacionales, y las infecciones representacionales en esta época están fuertemente manipuladas. Las prácticas son a veces menos constatables que la actividad de un plomero, que ante una pileta tapada destapa o no destapa, el psicólogo la informa, la escribe. Pero, ¿qué hizo? Sigue en un estado de incertidumbre. Eso en relación al concepto que ha incorporado y la naturaleza del concepto que utiliza el psicólogo ya no es lo mismo que el modelo lector que habíamos utilizado antes, porque ahora el concepto lo estamos utilizando en el sentido hegeliano, que es lo que van a utilizar para analizar el texto que hemos escrito en función de nuestra experiencia en Neurochubut,
de atención. Concepto en sentido hegeliano, la vida del concepto es que el espíritu, que en Hegel es un concepto, es una palabra que definía como la época y la plasmación de una época en el lenguaje, provoca que las palabras que componen ese lenguaje dentro de ese espíritu de época tengan un devenir. Ese devenir significa pasar de abstractos universales a universales concretos, a particulares abstractos a singulares concretos, y en ese movimiento se engendra una dialéctica. Dialéctica es un método que es presocrático y tiene una sabiduría que indica que el conocimiento es afirmar, y al afirmar queda también expuesto todo lo que no fue afirmado, y en ese movimiento pendular el científico, en términos de Leo Strauss, creo que científicos no hay muchos. Hay mucha gente que practica ciencia, pero el científico sería alguien que sabe lo que dice, logra que la palabra sea dominada por él y sabe lo que dice. Lo que está diciendo lo está diciendo por algo. Entonces, ahí hay un uso del concepto. En esa dialéctica ante la cual la persona no tiene temor de que hace una afirmación y sabe que en esa afirmación quedó todo esto de lado, y esto de lado viene y me está haciendo preguntas, y esas preguntas me hacen planteos y los recibo, les doy una acogida, y ahí ocurre lo más común que se suele decir de la dialéctica, que es la tesis, la antítesis, la síntesis, que se ha expuesto de diferentes maneras. Y ahí vendría el modelo situacional del psicólogo, que es el concepto entonces, es el pivot del pensamiento, es el sustantivante, es la capacidad de transformarse en variable, por lo tanto de distribuirse, de relacionarse, de habitar sistemas teóricos, de organizar la realidad, y es un punto de apoyo. Y ese concepto, ¿qué cosa puede ser concepto en psicología? Aquello que, una vez recreado, reconstruido una situación en el modelo situacional, dialécticamente, por la interacción, progresivamente el concepto se modifica el modelo situacional, y hay una dialéctica entre la génesis y el desarrollo del concepto. Eso lo observamos permanentemente en microestructura de la cognición, cuando el concepto de tracto permanentemente lo estamos cambiando en función de lo que estamos haciendo. Ya les decía que con el último hallazgo de que la señal que captura eléctrica, es decir, la señal es magnética, electromagnética, pero con un electroencefalograma se captura señales que están situadas en un extremo y en el otro extremo del tracto, y ahí uno puede pesquisar, por ejemplo, una ruptura de un tracto.
donde hubo un daño en la parte frontal, si hay un tracto fronto-occipital, el electroencefalograma detecta que hay una pérdida de la entropía occipital. Entonces ahí cambia la noción de tracto porque la empezamos a ver de un modo como transmisor de impulsos eléctricos, cuando la técnica que utilizamos está basada en la sensibilidad magnética hacia la difusión del agua. La situación de escuelas de la que hablábamos anteriormente, esta división entre inclinación por la subjetividad o inclinación por constitutivos, genera que haya prescripciones filosóficas. Esas prescripciones filosóficas atraen mucho a la gente que estudia psicología. Realmente les resultan sumamente atractivas. Y los textos de psicología se encargan de generar modelos situacionales. ¿Qué sucede? Hay modelos situacionales en psicología. Estoy tomando agua glaciar que tiene bajo contenido de sodio y tiene un oso polar blanco. El otro día leíamos que el estudio de los glaciares es machista y que Einstein era machista y que la teoría de la relatividad era machista porque intentaba penetrar el vacío del universo, y a la vez que la verdadera autora de las teorías de la relatividad era la esposa de Einstein y que Einstein ni siquiera reconocía a la hija. Bien. Los modelos situacionales de los textos de psicología resultan algunos atractivos, otros menos, pero a veces lo que les cuesta al estudiante de psicología es darse cuenta que no va a estar enfrente de textos, sino que los conceptos le van a permitir captaciones para realizar prácticas que, frente a los fenómenos, le van a permitir una organización del conocimiento en psicología para que intervenga y organice, y esos son verbos pragmáticos. Por lo tanto, si los textos presentan modelos situacionales ante la continuidad existencial, hay una exigencia pragmática. Y una exigencia pragmática es la exigencia de que vos pases algo X de menor deseabilidad a Y de mayor deseabilidad. La experiencia lectora es crucial en psicología. Los wikilectores posapupilas de simboletras que tienen activadas 17 Snapchats Worlds a su alrededor no llegan a generar modelos situacionales. Entonces hay una redacción, una producción muy inconstante, muy variable y intervenida, influida. Son personas que no tienen tiempo y muchas de ellas ni siquiera trabajan y estudian una carrera de un nivel de exigencia sumamente bajo como es psicología. Cuando los conceptos de psicología van a ser analizados, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué fenómenos captan? Si yo analizo las tractografías que les hemos presentado, bueno, ¿qué fenómenos podemos captar? ¿Qué estabilidad temporal tiene? ¿Cuál es su relación constitutiva? Es decir, en tanto constitución, ¿cómo está constituido? ¿Lo puedo describir constitutivamente o tengo que hacer una especie de invención? ¿Se puede distribuir como variable? Entonces, entre el concepto y las prácticas, nos encontramos con la fenomenología de la psicología. Y ahí aparece Giuseppe.
Es decir, la oscuridad, la superposición, la imprecisión. Hay ciertos textos que son sumamente fecundos, es decir, que dan lugar a nuevas especulaciones, pero la fecundidad no es en absoluto positiva. Brockhaus ha demostrado que hay tanta indeterminación en el uso de conceptos que la posibilidad de establecer relaciones es sumamente amplia. Entonces, ¿de dónde viene la situación de escuelas? De los textos de psicología. Los textos que se dicen psicológicos permiten que haya escuelas en psicología. Los modelos situacionales que se crean van a permitir prácticas. Ahora, esas prácticas, ¿cuál es la salida pragmática que me ofrecen? Siempre salida pragmática la estamos utilizando en una connotación muy cercana a la de Richard Rorty, es decir, cuando decimos, bueno, ¿qué aspectos de esta comunidad, qué aspectos de salud vamos a abarcar si utilizamos estos conceptos? Una matriz conexionista aquí no tiene tanto sentido entrar, porque significa cómo uno va organizando los conceptos y cómo se vinculan entre sí, porque hay textos que presentan relaciones, por ejemplo, interdisciplinarias mucho más sencillas que lecturas de textos que directamente te aíslan de cualquier disciplina porque ya no te entendés con nadie. Pero cuando estás en una comunidad es sumamente alocado pensar que no te vas a vincular con un fonoaudiólogo, con un fisioterapeuta, con un neurólogo. Esa es la salida pragmática. Bien, en el laboratorio de neuroimágenes, justamente lo que buscamos es transmitirles otro modo de hacer, un modo de hacer psicología que se vincula con, estos son los equipos que tenemos, es el resonador más viejo que tenemos, que es el Philips Achieva, tiene 1.5 teslas, un campo magnético, pero hay algo importante en cuando haces este tipo de estudios, que ya lo tenemos totalmente calibrado y tenemos normas. Cuando tenés normas es que ya sabes que si midió tanto significa eso. Cada equipo de resonancia magnética tiene una vida particular y entonces vos no podés extrapolar esos resultados a otro equipo de resonancia magnética si lo que querés es comparar los valores estadísticos. Ese es Gustavo, ese es Fer, estos son los becarios. ¿Qué personaje? Esto, preparando el escáner, acá la participante, acá se va a iniciar la secuencia T1, que es la estructural. Y ahí vemos la persona, estamos realizando la T1, la estructural, la que va a ser la imagen de referencia con muy buen contraste. Y este es el marco, quizás sería ontológico, en el que nos movemos. Obviamente que, por ejemplo, en este texto está bastante más desarrollado, el que quiere me lo pide, se lo doy en PDF. Ahí está cómo se fue afrontando todo lo que uno fue afirmando, pero quedaba como una afirma. Bueno, ¿qué pasa con la subjetividad? Uno a veces piensa, no. Cuando uno está con un paciente, es que no hay modo de no estar con el paciente y su subjetividad en tanto unidad de gestación, fenómeno
fenomenológica, porque uno le pregunta por su vida de la misma manera que lo haría alguien que adhiera a cualquier corriente. Entonces, decir nosotros abordamos la subjetividad, y uno ¿qué haría? Que cuando habla, ¿de qué habla? Le dice X44 dirige hacia la locación coordenada, no, habla también. Y vuelvo a insistir en los factores de Eysenck. Mientras la persona genere un vínculo de confianza, tenga una inteligencia superior a la media, una cultura general también superior a la media, se centre en la persona y no la juzgue, la relación terapéutica convencional de conserjería va a funcionar. Ahora, cuando uno vive en una comunidad, tiene que darse cuenta que suceden multiplicidad de eventos que afectan constitutivos, donde la conserjería no tiene ninguna utilidad. Cuando vamos nosotros a escuelas de la provincia del interior del Chubut y hay niños que tienen un lenguaje extremadamente pobre, bueno, hay intervenciones neuropsicolingüísticas que potencian el desarrollo del lenguaje y uno puede construir maneras de que eso se desarrolle. Uno puede diseñar, uno puede ser creativo. De hecho, sinceramente, si hay algo que a uno lo llevó a estar en este campo, es un campo que da lugar a la creatividad. Y sin creatividad estamos hasta las manos.